hoy nos damos cuenta de que es una actividad relativamente normal que la Tierra se mueva. Pero como Estado todavía no se ha hecho un estudio de suelo, o no de suelo, de amenaza sísmica con profesionales capaces para caracterizar debidamente el fenómeno y saber a qué nos estamos enfrentando. Aquí se ha generado un ambiente, sobre todo de parte de los especialistas, pero al final los especialistas no son los que toman las decisiones. Son los políticos. Son los políticos. Y son los que deciden dónde van los recursos que necesitan esas políticas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y su programa a partir de ahora. Hoy tenemos dos invitados muy importantes por su especialidad profesional, los ingenieros Vladimir Jiménez y Roberto Calderón, ambos especialistas en ingeniería sísmica y que tienen no solo experiencia en el ejercicio profesional, sino están basados en los estudios que hicieron. Bienvenidos, Vladimir y Roberto. Gracias. Muchas gracias. ¿Usted estudió, Vladimir? Yo tuve la oportunidad de hacer una maestría en la Universidad Católica de Chile. De Chile. Sí. ¿Y aquí en cuál estudió? Tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y después se especializó en Chile. Exactamente. Con una beca que pude obtener gracias a el Ministerio de Educación Superior. Muy bien. Sí. Y Roberto, yo sé que estudiaste en la UAS y tú estuviste fuera. Yo hice una maestría en Ingeniería de Estructuras en INTEC y luego estudios también de posgrado en Ingeniería Sísmica en Japón, en el Instituto Internacional de Sismología e Ingeniería Sísmica. Bien, o sea, ustedes estuvieron en dos países que tienen una amplia experiencia y son de los que más saben respecto a la ingeniería sísmica. Chile, en el caso de Vladimir, y Japón, en tu caso, Roberto. Correcto. Bien, lo primero que quiero preguntarles a ambos es la lectura que ustedes como especialistas hacen de los últimos temblores que hemos sentido, se han registrado en República Dominicana. Vamos a ver, Vladimir Jiménez. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que nuestro contexto geológico es complejo. De hecho, hay especialistas de renombre como Polman, Dolan y especialistas del ICME, el BRGM, que han venido a estudiar nuestro fenómeno. Primero, nosotros somos parte de la placa del Caribe. Y esa placa, a su vez, también tiene una microplaca que interactúa con la placa norteamericana. Esta placa norteamericana subducta debajo de nosotros. ¿Qué quiere decir subductar? Es una placa que se sumerge por debajo de la corteza donde nosotros estamos. Pero al mismo tiempo, la propia placa del Caribe es empujada por la placa de Cocos. ¿La de Cocos de dónde es? Esa placa de Cocos va a lo largo del Istmo de Panamá. O sea que tenemos entonces por ambas placas distintas, tenemos algún tipo de impacto en la isla. Exactamente. Entonces, esta placa de Cocos empuja a la placa del Caribe. Y a su vez la placa del Caribe entonces subducta debajo de una microplaca que se llama microplaca del Caribe, que es donde está la isla, la Hispaniola. ¿Qué pasa? Esos desplazamientos que ocurren cuando se dan esos empujes tienen que ser acomodados por algún lado. ¿Cómo se acomodan? Bueno, a través de fragmentaciones, de fallas, de plegamientos, que a la larga son las que, los que producen los terremotos. De hecho, vale decir que la placa norteamericana empuja a una velocidad anual de 2 centímetros. 2 centímetros. Entonces, esos 2 centímetros tienen que ser acomodados por algún lado. Y terminan creando estos fallamientos.
De hecho, para el último estudio que se hizo, que fue el estudio sísmico del Gran Santo Domingo, el último modelo sismogénico que se hizo, definió un modelo de algunas 23 fallas, lo que implica que nuestro territorio está sumamente roto, por decirlo. Es cierto que de alguna manera es normal, para decirlo alguna cosa entre comillas, que quizá hasta diario o cada semana se registre un temblor, aunque no todo se percibe. Correcto, eso es normal. O sea, nosotros estamos ubicados en una zona donde, como dice Vladimir, hay una dinámica de la corteza terrestre muy activa. Y esa dinámica se refleja en sismos que muchas veces son instrumentales, solo lo detectan los aparatos, y algunas veces, como está sucediendo últimamente, pues alcanzan unos niveles que llegan a sentirse sus efectos en la superficie de la Tierra y llegan a afectar mínimamente, afortunadamente, en nuestro caso, algunas edificaciones y cosas así. Pero la Tierra en esta zona siempre ha temblado, desde los tiempos remotos. Y va a seguir temblando. Y va a seguir temblando. No teníamos instrumentos. Hoy, como estamos mejor, está mejor instrumentalizado el país y hay más conocimiento, pues hoy nos damos cuenta de que es una actividad relativamente normal que la Tierra se mueva. Llegará un momento en el que habrá unos niveles de acumulación de energía en una determinada falla que producirá un evento importante. Antes quizás muchos años atrás no teníamos tantas edificaciones de 4, 5, 6 pisos. Claro. Efectivamente. ¿Verdad? Nosotros, esa es la diferencia, exactamente, Gustavo. Porque en la medida en que se ha vuelto más complejo, nuestra infraestructura se ha vuelto más compleja, nuestras edificaciones, puentes, presas y todo eso, pues nuestros niveles de riesgo aumentan, porque ante un eventual evento importante pudiéramos tener un daño importante por la complejidad de nuestra infraestructura. Otra preguntita también que la gente se hace, quiero que la gente estas cosas las entienda. Cuando se detecta, dice, el epicentro en la costa suroeste, por ejemplo, o en el anterior, que fue en la costa noreste, por allá, María Trinidad Sánchez y eso, que se sintió mucho en la provincia María Trinidad Sánchez y en la provincia de Duarte. ¿Por qué también se siente mucho en el Distrito Nacional? Igual este último que estuvo aquí en el sur, se sintió mucho en el noreste también. ¿Por qué? Eso tiene varias explicaciones. Lo primero que tenemos que entender es que cuando ocurren estos desplazamientos, como decíamos al inicio, también se libera energía. Es una energía mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Una energía que se transmite a través de un medio. Y esa energía... En este caso, ¿cuál es el medio? La corteza terrestre. La corteza terrestre. Correcto. Y no solo la corteza, porque también está el efecto de amplificación que puede ejercer el depósito de suelo que esté sobre la corteza o lo que nosotros decimos el basamento rocoso. Entonces, cuando ocurre eso, esas ondas sísmicas, que son de 4 tipos, están las ondas de primarias u ondas P, como la conocemos, están las ondas secundarias, ondas S, y están las ondas de Rayleigh, las ondas Loft, pero de todas esas, la que más nos interesa desde el punto de vista fundamentalmente de la ingeniería, y son las que más se perciben, es las ondas S. Básicamente, ¿qué característica tiene esta onda? Que se mueve el movimiento, la deformación que ejerce en el medio, es una deformación transversal o perpendicular al movimiento. Entonces, esas amplificaciones son más perceptibles que las demás, en esa onda que en las demás ondas. Pero ¿qué pasa? La intensidad con la que se siente el efecto de un terremoto varía porque también hay una variación de la intensidad producto de que hay diferentes tipos de amortiguamientos que se dan. O sea, se mitiga el efecto de la onda con la distancia, aunque dependiendo del tipo de suelo, se da la situación también de que puede amplificarse el efecto.
Ya, o sea pero yo quiero hacer una puntualización, Sí. perdóname, Gustavo. Mira, vamos a hacer un ejemplo para que, como maestro, para que la gente pueda captar. Sí. Nosotros tenemos una batea que usábamos cuando éramos muchachos de agua grande, o una piscina, para que los de ahora puedan entender. Y está serenita. Y agarramos y tiramos una piedra en el medio, Sí. y entonces se genera una onda que llega hasta la orilla. Sí, sí, sí. Entonces, ese medio físico que es el agua, esa perturbación que fue localizada en el punto donde yo dejé caer la Sí, piedra, en una esquina llega hasta la otra esquina. termina una olita. Entonces, eso mismo pasa con el evento sísmico. Hay un punto de la Tierra donde se genera la ruptura en esa Ese es el falla. epicentro. El hipocentro, el epicentro es la superficie. Ya, ya. Entonces, Hipocentro es abajo. entonces, esa corteza terrestre, que es el medio físico, y ese suelo es el medio físico. Entonces, la onda, la perturbación se transmite Se como va una onda y expandiendo. viaja. Ahora, como decía Vladimir, mientras más cercano, pues tú tienes mayor intensidad, se va atenuando en la distancia y los efectos también se puede amplificar con los efectos de suelo. O sea, hay un fenómeno complejo en función de lo que la onda Y por encuentra eso, en el aunque cambio. se localiza en una zona, se siente al otro Y, lado. también. y hay algo importante que es la distancia. Por ejemplo, un terremoto que se genera en California no se siente en Nueva York porque hay que atravesar medio mundo No, para es llegar un- de es California. un continente Pero prácticamente. la isla nuestra es geológicamente tan pequeña. Y sobre todo en la punta este, tanto hacia el sur como siendo más estrecha que en la... Efectivamente, entonces nuestra que en el isla, no- en que en el términos oeste. geológicos, las distancias son tan pequeñas que cualquier cosa que suceda en la falla que está de Septentrional. subducción, en la falla norte de subducción o en la septentrional que está en el norte, Se siente aquí. en el sur, porque de Santo Domingo A Samaná. a Samaná o a Puerto Plata, en términos geológicos, es nada. Bien. Por eso se siente. Vamos a la primera pausa y volvemos con Vladimir Jiménez y Roberto Calderón. Los especialistas en ingeniería sísmica, Vladimir Jiménez y Roberto Calderón, son nuestros invitados de este día. A propósito de lo que ha estado ocurriendo, los temblores de tierra, como popularmente se les llama. ¿Qué lecciones debemos aprender de esto que está ocurriendo? ¿Qué lecciones debemos aprender? Es lamentable que estos fenómenos solo le prestamos atención en términos mediáticos y en términos de políticas y desde todos los En ámbitos general. cuando suceden. Y no reparamos en que no basta con conocer el fenómeno, hay que tener un conocimiento, lógicamente, para poder tratar el fenómeno, pero no basta con que sepamos que estamos en una zona sísmicamente activa y que estamos expuestos a un problema. Tenemos que tomar medidas para evitar que esa amenaza se convierta en una catástrofe. Entonces ya en otras ocasiones que hemos estado aquí con Fausto y contigo, hemos hablado de que es necesario que se tome un conjunto de medidas para poder enfrentar la eventual amenaza que representaría un terremoto importante. En primer lugar, tenemos que conocer con niveles de precisión razonables las características de la amenaza en nuestro país, porque los terremotos son como las huellas digitales, no se parecen ninguno y están sujetos a muchas variables que son muy propias del terreno. Los estudios que se hayan hecho en otros lugares con diferentes tipos de suelo y cosas pudieran arrojarnos luces, Pero no nos sirven tanto. pero no nos sirven tanto porque es como que nosotros necesitamos conocer nuestra geología, nuestra estructura geológica, nuestro suelo, nuestra geografía, nuestra topografía. Todo eso, las distancias a las que se producen los eventos, la sismogénesis de nuestras fallas. O sea, hay condiciones tan particulares. ¿No se ha hecho eso aquí? No se ha hecho eso No. aquí con seriedad. Se ha hecho motivado por investigaciones particulares de universidades extranjeras que debido a la complejidad de nuestra estructura geológica han venido a ver qué pasa. Como decía Pero, Vladimir, que han venido expertos. efectivamente, de universidades españolas, norteamericanas, europeas, etcétera, etcétera. Pero como Estado todavía no se ha hecho un estudio de suelo, o no de suelo, de amenaza sísmica con profesionales capaces, no gente
aficionados, sino profesionales capaces para caracterizar debidamente el fenómeno y saber a qué nos estamos enfrentando, cuáles son las características que van a tener nuestros eventos. No hemos hecho no hemos tomado las debidas premoniciones para que nuestras universidades formen a los profesionales en el tema correctamente. No hemos hecho los estudios de vulnerabilidad para saber cuál sería el escenario que se va a presentar cuando se genere un evento de esa importancia. Estudios de vulnerabilidad serios, porque puntualmente se han hecho cosas, pero hay que hacerlo con líneas vitales y una serie de cosas. Entonces estamos articulando proyectos de reacción con los organismos de emergencia, como el COE, como la Defensa Civil, pero esos proyectos están basados en premisas de que vamos a tener puentes, de que vamos a tener escuelas, que vamos a tener hospitales médicos, y probablemente esa no sea la verdad, porque no sabemos si la magnitud, si nuestros puentes, si nuestras carreteras, si nuestros van a resistir. Entonces, al final, todavía estamos jugando a la ruleta rusa. Y eso es lo lamentable. ¿En serio es? Sí, estamos con el tema de la ingeniería sísmica, todavía estamos... Ustedes estuvieron en países que tienen mucha experiencia y tienen conocimiento y se han dedicado a estudiar el asunto. Japón en tu caso, Chile. Yo veo, por ejemplo, que en Chile a veces un terremoto en la escala Richter de 8 tantos y los daños son mínimos. ¿Por qué? Bueno, es una combinación de cosas. No es solo entender el fenómeno, como dice el ingeniero Calderón, sino también organizarse. Tiene que ver mucho con la gobernanza y la gestión de riesgos. Por ejemplo, yo también estuve en Japón y una de las cosas que se nos enseñaba era la necesidad de tener instituciones que prioricen el tema, políticas de Estado, que prioricen también y pongan en la agenda pública. No tienen que decirme que aquí no las tenemos, esa política de Estado. Realmente aquí se ha generado un ambiente, sobre todo de parte de los especialistas, pero al final los especialistas no son los que toman las decisiones. Son los políticos. Son los políticos. Y son los que deciden dónde van los recursos que necesitan esas políticas. ¿Cuál institución debe ser el organismo rector? Supongo que Obras Públicas. Bueno, para gestionar esta política, el organismo rector. Bueno, ya tenemos en el país el Ministerio de la Vivienda, que está orientado a las estructuras que corresponderían a edificaciones. Y Obras Públicas ya está limitada para las obras civiles, a temas de carreteras, puentes. Entonces, ambas instituciones deberían confluir y articular toda esta política de prevención, porque nosotros no es que no hemos estado preparando, no hemos estado haciendo nada, sería injusto decirlo. Ahí está la Oficina de Evaluación Sísmica, ONEVI. ¿Esa oficina está adscrita a qué? ¿A cuál ministerio? Yo pienso que ahora, cuando se fundó, no estaba adscrita a ningún ministerio, aunque dependía económicamente de Obras Públicas, pero ya tiene cierta independencia, será parte de la Comisión de Emergencia, algo así. Pero lo que está pasando es que estamos enfocándonos más en el aspecto reactivo. O sea, nosotros, todo el andamiaje está orientado básicamente... Si ocurre tal cosa. Así ocurre, cómo vamos a reaccionar, y esa no es la política correcta. Es prevenir, mitigar, ver de qué manera el impacto lo minimizamos y entonces gestionamos esa crisis mínima que que se ha producido porque nosotros hemos estado preparados en términos de ingeniería. La preparación es de ingeniería. La preparación es, como te dije, hacer antes que ocurra el fenómeno una serie de cosas, una serie de políticas en reglamentos efectivos, en supervisión efectiva, en mantenimiento efectivo, en educación, en universidades. O sea, hacer una serie tomar una serie de medidas para prevenir y finalmente mitigar el impacto y gestionar entonces la crisis consecuente que se genera si el evento tiene una importancia que no podemos definitivamente salir ilesos. Entonces, lo que pasa es que
como hemos dicho, no se ha puesto todo el énfasis en la prevención y las instituciones que tienen que manejar el tema de la prevención como NESBI quizás no tienen el presupuesto que debería tener, ni el personal que debería tener, ni la atención que debería tener. Y, pero también hace falta actualizar los instrumentos de mitigación. Efectivamente. Porque tenemos una situación y es que hay una ley que tiene que ver con la gestión de riesgos en el país. Pero es una ley, como dice el ingeniero Calderón, que está muy enfocada al aspecto reactivo. Y de hecho, el nombre mismo de la Comisión Nacional de Emergencia es un nombre incorrecto. Eso debería ser una Comisión Nacional de Gestión de Riesgos. Correcto. ¿Por qué? Porque la emergencia es una etapa de la gestión del riesgo. Que es loable lo que hace la gente que en una situación de dificultad hay que socorre al otro, ¿verdad? Correcto. Exacto. Y de hecho, desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, específicamente su viceministerio de Ordenamiento Territorial, hay una dirección dirigida por la ingeniera Mercedes Feliciano, la Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, que ha estado trabajando en pos de actualizar precisamente esa ley y darle un carácter más global, integral, que incluya no solo el aspecto reactivo, sino también el aspecto de prevención, de mitigación, de preparación. Les pregunto, aquí tenemos el CODIA, que es un colegio profesional, y se supone que los colegios también aportan ideas y cosas. No se ha interesado el CODIA, y ustedes son miembros del CODIA, en hablar con las universidades, con las autoridades, y en este caso sería con el MESIC, de la educación superior, es decir, señores, debemos preparar ingenieros especialistas en sismología. Este país los necesita. Se le dejo esa para el próximo segmento. Vamos a la pausa. Nos faltan especialistas en ingeniería sistémica, sismológica. Siempre serán necesarios los ingenieros y los especialistas que ayuden a articular, digámoslo así, soluciones a los problemas que tiene, ¿no?, el país en materia sísmica. Ahora bien, hay que decir que hay una gran cantidad de especialistas en el país. ¿Qué implica eso? O sea, que tenemos el recurso humano. Claro que sí, Bueno. El problema no es técnico. Este país no tiene problemas en materia técnica. Hay muchas personas dedicadas a este tema. Algunos incluso han tenido que emigrar. Hay otros que han regresado, como nosotros, por ejemplo, y estamos de hecho dedicados a otra cosa, Sí. que no tiene que ver O sea, nada que con el... no se está aprovechando la expertise de ustedes en el asunto de prevención. Sinceramente no. No. Yo lo que quiero es señalar que hay una responsabilidad significativa en los que toman las decisiones. Las políticas públicas. Exactamente, y tienen que ser políticas de Estado, en las que no solamente se habla de este tema, como Calderón recriminaba hace poco, cuando se presenta el evento, porque precisamente es una característica propia de la condición reactiva que tenemos. Entonces, es muy importante promover este tema. Es significativo que las organizaciones e instituciones que tienen que ver con la problemática relacionada con todo lo que se deriva de la amenaza que tiene el país y el nivel de exposición, como usted bien señalaba, porque hay que tomar en cuenta que mientras más riqueza producimos y más valor generamos, más valor expuesto. Lo que quiere decir eso, que cuando nos impacte la amenaza, entonces mayores serán las pérdidas si no mitigamos el riesgo. Entonces, quiero puntualizar
que es importante que los tomadores de decisiones promuevan la gobernanza del riesgo. Y mientras vamos profundizando en este tema y articulándonos mejor, también vayamos transfiriendo el riesgo mediante el uso de seguros, mediante el uso de el conocimiento del riesgo y mediante la generación de métodos, de leyes y de mejoras tecnológicas también. Bien, muchísimas gracias a Vladimir Jiménez y a Roberto Calderón, dos especialistas en ingeniería sísmica, que nos ayudan a comprender todo esto, pero además que advierten de la necesidad de que tengamos mejores políticas públicas sobre la materia y que nos eduquemos todos mejor. Muchas gracias. Ustedes también, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.